Creo que el canto está hablando de amar a Dios cuando todo nos va mal, cuando no todo es color de rosa. Es fácil amar a Dios cuando todo está bien, pero cuando todo está mal, es ahí donde, como dice el canto, si amarte significa. Y eso es lo que, ojalá que sea de bendición para nosotros, ¿verdad? Muchos estamos enseñando, creo que esta semana, sobre cristianos de teflón, hechos de teflón en la escuela dominical, y habla sobre la resistencia, el aguantar. Muchos batallamos cuando vienen pruebas o desánimos, o alguien nos ofende o nos lastima. Se nos olvida toda nuestra fe y tiramos toda por la ventana, porque se nos olvida que precisamente la fe es para esos momentos. Y aquí en nuestro pasaje, Lucas capítulo 8, es uno de esos ejemplos más y mayores que Dios trata con la fe en un tiempo de desesperación. Dice el versículo 22, aconteció un día, cualquier día, porque así es la vida, ¿verdad? De un día a otro, pues puede de repente nuestro mundo estar hundiéndose en una tormenta. Nadie sabe lo que mañana traerá, su propio afán. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero dice, mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Haz de cuenta como que la tempestad estaba siendo agarrada, estaba presa, encadenada, deteniéndose. Y nomás se durmió el Señor y vino la prueba. Vino la prueba a sus vidas. Dice el versículo 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, con exclamaciones, porque realmente era, maestro, maestro, era una exclamación, que perecemos. Despertándolo a él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? De eso quiero hablarles esta mañana. La pregunta que el Señor hizo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Alguna vez se le ha extraviado algo, ha perdido algo, las llaves del carro, ¿verdad? Una pluma favorita, ¿verdad? Un cinto, se le olvidó, o la cartera, ¿verdad? O a lo mejor los lentes y los cargaba acá arriba, ¿verdad? ¿Verdad? O a veces nuestra esposa anda platicando en el teléfono. ¿Has visto mi teléfono? Ay, hasta aquí está el teléfono, ¿verdad? Es muy frustrante, ¿verdad? Cuando más necesitamos algo, es cuando no aparece. Siempre contamos que esté ahí. Ahí lo puse y juramos que ahí lo puse, ahí siempre puse aquello. Yo tengo la costumbre de colgar las llaves del carro al entrar a la puerta de la casa. Ahí tengo yo una llavera ahí donde le digo a todos que cuelguen sus llaves allá. Cuando entren, pongan sus llaves ahí. Porque sé cuál es nuestra tendencia. Después no encontramos nuestras llaves. Y cuando colgamos las llaves ahí, pues ahí siempre están las llaves. Es seguro. Pero se me ha pasado a mí también que no he puesto las llaves ahí. Y siempre sucede cuando hay una emergencia o necesito más esas llaves, que no están las llaves. A veces por las pruebas y quebrantos de la vida, nuestra fe se debilita. Y a veces puede hasta extraviarse de nuestros corazones y nuestras mentes. Cuando el temor toma control de nuestras vidas, es cuando más batallamos en la fe. Cuando alguien nos lastima, es cuando más batallamos con nuestra fe. Cuando alguien o nos sentimos ofendidos, es cuando más personas batallan con la fe. ¿Dónde está vuestra fe? Fue la pregunta del Señor.
en forma de llamarles la atención, porque era en el momento de la hora, de la prueba, que debería haber florecido la fe de ellos. Y en vez de fe, brotó el temor. Era precisamente el momento indicado para que todo lo que habían sido enseñados, todo lo que habían visto que el Señor hizo milagro tras milagro, era este momento donde debería de florecer esa fe. Pero en vez de florecer fe, brotó el miedo, floreció el temor. Y le voy a confesar, muchas veces yo he sido culpable de lo mismo. Todos decimos tener fe mientras todo está bien. Pero ¿qué cuando no tenemos? ¿Qué cuando las cosas no están bien? ¿Qué cuando creemos que nos hace falta algo que creemos nosotros que deberíamos de tener? Porque no es que Dios nos falla. No, Dios suple todas nuestras necesidades. Él se asegura de que no habrá un justo que ande mendigando. Dios se encarga de sus hijos. Él es fiel en eso. El problema somos nosotros. Quiero que vean conmigo en 1 Pedro, por favor. 1 Pedro, por favor. 1 Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. En el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Note, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, esa es la clave, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es un proceso. Es parte de la manera que Dios trabaja en nuestra vida. Dios nos manda pruebas. Escúcheme. Dios nos manda tormentas. Dios nos aflige con tribulaciones. Siempre lo hace para que florezca nuestra fe, para que por ella crezcamos en la gracia del Señor. Es decir, a través de cada prueba debe acercarme más a Dios, porque a través de la prueba veo lo grande que Dios es, y eso me convence más y fortalece mi fe más para creer en Dios más todavía. Las pruebas son enviadas a nuestra vida para acercarnos a Dios, no para alejarnos de Dios, no para amargarme en contra de Dios, no para amargarme contra la iglesia y las cosas de Dios, sino para acercarme más a Dios. Esos quebrantos, esas desesperaciones que a veces vienen a nuestra vida, esa aflicción del alma, que a veces nos encontramos desanimados por las circunstancias que enfrentamos. A veces el miedo nos toma control. Miedo de no saber cómo vamos a salir de esta situación. Miedo de saber que algo está pasando en nuestra familia, en una hija, en un hijo, que no planeamos para esto y las cosas están drásticamente cambiando rápido y no sabemos qué hacer. Y es precisamente en esos momentos, escúcheme, el por qué Dios nos dio la fe. No hay necesidad de ejercitar la fe en algo que no se ocupa la fe. No hay necesidad. La fe que Dios nos da es para aquello que no se ve,
para aquello que no alcanzamos quizás a entender. Entonces ese es el problema. No alimentamos la fe, porque como todo está bien en mi vida, hay muchos cristianos que vienen domingo tras domingo, se sientan y escuchan, pero no entienden. Y se van como pues cualquier cosa, ¿verdad? Otro mensaje. Y luego viene la prueba. Y reaccionan como que si no, Dios no les ha estado dando predicación tras predicación tras predicación sobre lo que vienen ahora enfrentando. Y como gallinas sin cabeza se desesperan y reaccionan totalmente contrario a la fe que debemos de tener. Tomamos decisiones meramente humanísticas o mundanas, lo que no debería de ser de nosotros. Reaccionamos con miedo con respecto a pienso en Daniel. Hoy la lección hablaba sobre Daniel, que quisieron conspirar contra él porque lo odiaban, y cuando lo buscaron algo en su vida que no encontraban algo malo, entonces dijeron: vamos a conspirar contra él, le vamos a ir al rey que ponga un edicto de cualquier persona que adore a su Dios en este periodo y no venga usted, adore a su Dios, lo vamos a tirar al foso de leones. Y ese edicto pasó a toda la nación. ¿Y sabe lo que hizo Daniel al día siguiente? Abrió las ventanas de su casa hacia Jerusalén para que todos vieran, y se puso de rodillas y oró a su Dios, porque no iba a responder con miedo por lo que este mundo decía. Él tenía una fe en su Dios. ¿Cómo reaccionó usted cuando vino el COVID? Aquí estoy viendo muchos cristianos que reaccionaron meramente con el miedo. Y nos hemos hecho tan delicados de que ni siquiera podemos declararlo, porque no se va a marchitar esa flor. Y así tenían este mundo entero. El mundo entero estaba reaccionando con: ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y yo creo que Dios estaba en el cielo diciendo: por lo menos mis hijos deberían de confiar en mí. Y eso es un ejemplo por decir. Pero cuántas veces vienen circunstancias a nuestra vida que sentimos que nuestra nave se hunde. Nadie más nos está ayudando. Y creemos que Dios está dormido, es decir, no está conmigo, no me está ayudando, porque precisamente por eso mi nave se hunde. Señor, ¿dónde estás? Maestro, maestro. Cuando Dios siempre estaba allí. O nosotros solo tenemos que tener fe. Es todo lo que Dios dice. Ten fe. Ten fe. No habla Dios de una cantidad. Simplemente ten fe. La fe es la que hace todos los demás. Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Dice la Biblia en el versículo 1: justificados pues por la fe. ¿Estamos ahí? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las ¿qué? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestra fe, hermanos, en la razón, el por qué nos llamamos hijos de Dios, está basada en la persona del Señor Jesucristo.
No está basada en mí, no está basada en una buena obra mía, aunque es importante hacer buenas obras. Por eso Dios nos dio su palabra, porque debemos de temer a Dios y vivir para Él, pero no para ser salvos, porque el ser salvo es únicamente en la persona del Señor Jesucristo y la obra que Él hizo para salvarnos. Punto. Nadie puede ser salvo por medio de buenas obras. Si fuera posible que yo gane el cielo o merite el cielo, entonces ¿por qué Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados? Pero la razón por qué Él vino a morir por nosotros, porque Él sabía que aún siendo pecadores rumbo al infierno, alguien tenía que pagar el precio que debíamos nosotros. Y por eso Dios mandó a su unigénito Hijo, perfecto Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado, y murió la muerte que usted y yo debíamos. Entonces nuestra fe está basada en esa obra de Él, no mía. Entonces la vida cristiana, escúcheme, debe ser basada en la obra de Dios, no en mi obra. Cuando vienen los momentos difíciles, yo debo de mirar a Dios y decir: Señor, ¿qué vas a hacer tú a través de esta circunstancia? No qué es lo que yo voy a hacer. Debemos entender esa verdad tan sencilla como se oye. O vamos a debilitarnos en la fe, o vamos a ser fortalecidos en la fe. Pero no se trata de cuánta fe logramos tener, sino simplemente tener fe. Romanos capítulo 4, por favor. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, en el versículo 16. Dice la Biblia: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o en la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a quien, hermanos. Y note: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, hermanos, debemos entender esto. Todos aquí lo que nos toca hacer es simplemente tener fe en Dios. Dios es el que va a hacer lo demás. Dios es el experto. Dios utiliza nuestra fe para hacer cosas imposibles. Por eso la Biblia dice, cuando habla de cantidad, habla de nomás tener fe como el tamaño de un grano de mostaza. Tan pequeñito, algo tan insignificativo, algo que es difícil de mirar con el ojo. Pero dice Dios: si tú tuvieras fe como nomás el tamaño de un grano de mostaza, pudieras decirle a este monte: quítate de aquí, ponte para allá, y lo haría. O sea, no es cuánta fe tienes, es simplemente ten fe. Y Dios puede usar la fe que tienes para hacer cosas imposibles, para ayudarte en los momentos de tribulación, de tempestades, ayudarte en los momentos de la prueba. Filipenses 4:7 nos dice la palabra de Dios esto. Filipenses 4:7 nos dice la palabra de Dios esto: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús. Dios tiene la capacidad de que en medio de nuestras tormentas, Dios nos dé una paz que calma todo nuestro ser. Recuerdo la historia de un pintor famoso que ya estaba por morirse, y había sido un pintor muy famoso y que enseñó a muchos más estudiantes a pintar. Él se convirtió ya de grande de edad, ya para morirse. Creyó en Cristo, cambió toda su perspectiva de la vida, cambió toda su vida, el Señor Jesucristo. Pero ya para finalizar, quiso enseñarle a 3 de sus mejores estudiantes, quiso hablarles de Dios, de su conocimiento de Dios, lo que Dios había hecho por él. Y quiso hacerlo a través de una ilustración, y le pidió a los 3 estudiantes que pintaran un cuadro
de lo que ellos creían que representaba verdadera paz. Los tres estudiantes, muy buenos pintores, llegaron a casa y comenzaron a pensar, y tenían varios días para pensar qué es lo que estará pidiendo de nosotros nuestro maestro. El primero pintó y dibujó una pintura hermosa a un lado de una playa con las olas bien calmadas, y la arena era blanca, y vi una parejita caminando solitos por la playa, y unas ¿cómo se llaman los? Gaviotas volando por encima de ellos sin interrumpir a la pareja. Era un escenario precioso, el sol cayendo, se miraba que pegaba las olas del mar, bien bonito, bien representante de una paz muy bonita. Y lo trajo a su maestro, le dijo, mira, maestro, yo creo que esto es la paz verdadera. Y el maestro miró la pintura y dijo, no, esa no es paz verdadera. Se fue frustrado el estudiante y regresó el segundo, que él había pintado en un bosque hermoso, muy tropical. Había mariposas, había pajaritos, y en medio de este bosque había una hamaca. Y sobre encima de la hamaca había un gatito descansando, dormido en la hamaca, y arriba del gatito había un pajarito. Y era algo tan hermoso. Dijo esto de seguro, esto va a ser lo que mi maestro está pidiendo. Esto es verdadero paz. Dos enemigos por instinto, descansando juntos sobre la hamaca en un bosque hermoso, donde la belleza y la naturaleza está a su alrededor. Esto es paz. Y vino el maestro y dijo, eso no es paz. Bueno, regresó el otro estudiante y le contó al tercero que todavía no había pintado su dibujo, y le dijeron, mira, nosotros miró los pintores y dijo, no puede ser. Entonces el otro dijo, pues ¿qué será lo que mi maestro quiere? Si los otros dos pintaron algo tan hermoso que yo creo que es paz, ¿qué querrá nuestro maestro? Y se puso a pensar mucho, y por fin se metió en su cuarto y comenzó a pensar en su vida, comenzó a pensar en sus problemas, y comenzó a pintar un mar tenebroso, un cielo oscuro con rayos cayendo, y una tormenta del cielo cayendo, y luego el mar bien furioso, y en medio de esa pintura puso una roca inmensa que aguantaban todas las olas del mar, tapaban, parecía las olas del mar, esa roca. Y en medio de esa tenebrosidad y oscuridad, en esa roca dibujó un huequito, y en ese huequito puso un pajarito amarillo. Y en ese pajarito le puso como que si de su pico estaban saliendo unas notas musicales. Y en esa terrible pintura que representaba caos, representaba miedo, puso en medio de esa pintura un pajarito que cantaba. Llegó a su maestro, le dijo, maestro, creo que esto es lo que tú quieres y estás buscando. Y dijo el maestro, es exactamente bien. Esa es verdadera paz. Cuando todo a tu alrededor está en el suelo, cuando todo a tu alrededor es caos y confusión y problemas y dolor y tristeza y amargura y todo lo demás es un caos, pero tú puedes gozarte sobre la roca que es Cristo Jesús y saber que tu vida está segura en las manos de tu Dios. Esa es verdadera paz. Quizás en ese sentido el Señor Jesucristo se despertó y tranquilizó la tormenta y le preguntó a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Cuando más contaba, cuando más necesitaba salir tu fe, ¿dónde estaba tu fe? Todos batallamos con nuestra fe. Sin embargo, es importante entender que la clave es simplemente tener fe y no perder la fe. La falta de fe se manifiesta de diferentes maneras. Algunas personas dudan de la existencia de Dios, mientras que otras se sienten desesperanzadas y pierden la confianza en que Él puede intervenir en sus circunstancias. Yo he escuchado buenos cristianos decir, Dios ya no puede hacer nada, no hay esperanza, Dios no puede hacer nada, con el mismo cristiano que hace días antes estaba hablando de la grandeza de Dios, cantando de la grandeza de Dios. Escúcheme, querido hermano, la fe es necesaria para nuestras vidas espirituales. En Hebreos 11:6 dice la palabra de Dios. Hebreos 11:6, si me acompañan por favor. Hebreos 11:6 nos dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Note, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. La fe es necesaria para tener una vida triunfante en la fe, especialmente cuando no podemos ver la solución o la ayuda, especialmente cuando no entendemos el porqué de la prueba. ¿Es posible que se nos perdiera? ¿Se nos extraviara la fe? Bueno, Dios le preguntó a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Alguna vez usted ha perdido su fe? Cuando un cristiano pierde su fe, es lo más trágico que puede pasar. Es lo más triste. Cuando un cristiano pierde su fe, deja de creer en Dios. No hay mucho que puedes hacer para un cristiano así. No importa cuánta consejería le des, no importa cuánto le leas versículos y trates tú de convencerlo. Cuando un cristiano pierde su fe, es lo más triste. Yo he escuchado cristianos decir: yo ni oro, pastor, porque no creo que Dios me contesta mis oraciones, ni siquiera me escucha mis oraciones. Qué triste cuando un cristiano pierde su fe. Cuando la prueba es tan difícil, o los problemas o el desánimo es tan profundo, que ni siquiera tenemos suficiente fe para escuchar la predicación de la palabra de Dios, con la esperanza de que a lo mejor Dios tiene algo para mí. Entre tantas personas, a lo mejor Dios tiene preparado para mí aquel mensaje, aquella verdad que yo necesitaba escuchar, aquel ánimo que yo necesito para triunfar, aquellas palabras de consuelo para darme fortaleza, ánimo para seguir adelante. Voy a escuchar atentamente. No, cuando un cristiano pierde su fe, deja de escuchar, no quiere oír, no quiere saber, porque ha perdido su fe. Mi hermano, ¿dónde está vuestra fe? Hay veces que se nos puede extraviar nuestra fe, especialmente cuando vienen las tormentas de la vida. Sin embargo, número uno, nuestra fe debe estar fundada en la palabra de Dios, no en circunstancias, no en mí o en otra persona, sino en la palabra de Dios. Les llevo de regreso a Lucas capítulo 8, por favor. Lucas capítulo 8. Noten conmigo cómo dentro del contexto el Señor habla de la parábola de la semilla. Noten desde el versículo 5, dice la Biblia: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra nacida y se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella le ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. ¿Sabe qué importante es que usted escuche la predicación de la palabra de Dios? La fe viene por oír de la palabra de Dios, dice la Biblia. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y le dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el día al diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean ni se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué dice? La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Escuche, querido hermano, qué importante es entender: si vamos a tener una fe que no se nos extravíe, que no se nos desvanezca o debilite, tenemos que tener una fe basada en la palabra de Dios. Dios les dijo a ellos al comienzo de esta tormenta, este día, les digo claramente, les dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Ya Dios tenía ya Dios tenía planeado. Ellos habían escuchado que Dios declaró: vamos a ir al otro lado. Pero cuando llegó la prueba, se les olvidó las palabras de su Salvador.
Hermanos, qué importante es agarrarnos de las palabras eternas de Dios. Por eso es importante la predicación de la palabra de Dios. No porque un pastor o predicador lo predique, es importante por su misma esencia. Es palabra de Dios, es la carta de amor de Dios a usted y a mí, su pueblo, sus hijos. Hermano, qué importante es escuchar y agarrarnos de cada palabra que se nos predica, porque Dios ha escogido la locura de la predicación para decirnos de su buena voluntad. Mi hermano, escúcheme, nuestra fe debe estar fundada no en una persona, no en otras personas, no en circunstancias, no en el dinero maldito de este mundo, sino en la persona y la palabra de Dios, mi hermano. En 1 Corintios, por favor, noten conmigo 1 Corintios. Por eso es importante leer la Biblia, ¿verdad? Y conocer más de la Biblia, porque van a venir las pruebas, y si yo no tengo versículos que me ayudan a mí en esos momentos, pues no voy a pasar la prueba. 1 Corintios 2, del 4 al 8 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de ¿quién, hermanos? De Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que ¿qué? Le aman. Escúcheme, querido hermano, es importante establecer nuestra fe sobre la palabra de Dios. En Lucas 5:5 nos dice la palabra de Dios. Lucas 5:5 nos dice la palabra de Dios. Lucas 5:5 dice: respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Lo que toda su habilidad y su experiencia y conocimiento no pudieron hacer para ese pescador, echando esa red en la palabra de Dios, dio más fruto, alcanzaron más peces. Mi hermano, escúcheme, muchos hemos aprendido a ser mañosos espiritualmente. Ponemos toda nuestra fe en nuestra habilidad, en lo que yo sé hacer, en lo que yo ya aprendí, en lo que yo he logrado hacer. Mi hermano, ponga su fe en la palabra de Dios. Dios nunca le va a fallar. Su palabra es cierta, su palabra es sí, hermanos, es no. Podemos confiar en ella. Es un fundamento más seguro, más firme. Es una antorcha, hermanos, que ilumina el camino. Es lámpara que da luz a nuestros pies, a nuestros caminos. Mi hermano, es segura. La roca que es Cristo es la palabra de Dios. Nuestra fe debe estar fundada en la palabra de Dios, no en una experiencia, no en un sueño, no en lo que alguien más ha querido enseñar. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Número 2, nuestra fe debe estar enfocada en la persona de Jesucristo, nada más. Esto es importante porque vean la historia ahí en Lucas. Lucas, por favor. Después de que dio la parábola de la semilla, note lo que pasó. El versículo 19. Entonces su mamá o su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se les avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Pero no es lo que le respondió el Señor. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Y la hacen. Hermanos, en ese momento quizás, ay, qué falta de respeto, el Señor es, y su mamá vino y no la peló, como decimos, ¿verdad? Pero escúcheme, hermanos, es porque ante la persona de Jesucristo, nadie más es merecedor y digno de esa fe. El Señor Jesucristo, hermanos, hace una distinción entre su familia y lo que él estaba haciendo. Y dijo: ok, qué bueno que mi mamá y mis hermanos están ahí afuera, pero ahorita no hay algo más importante que estoy haciendo yo. ¿Por qué digo eso?
Porque hay muchos de nosotros, hermanos, que hemos puesto nuestra fe en personas. Dependemos de las personas. Algunos están desanimadotes esta mañana porque alguien les falló, porque alguien les ofendió, porque alguien les lastimó. Hay parejitas que vienen totalmente enojadas esta mañana. Vinieron enchilados, y no estoy hablando con las enchiladas que comemos. Vinieron molestos, vinieron por compromiso y les felicito, qué bueno que están aquí. Qué bueno que no se quedaron en casa. Pero usted ha dejado que su pareja tome lugar de su fe. Usted ha dejado que otras personas tomen el lugar de excelencia que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sirvo por otros. Yo no predico por otros. Yo no canto por otros. Yo hago lo que hago porque Él es digno de suprema alabanza. Y mi hermano, cuando usted y yo decimos creer en Cristo, pero dejamos que otros roben nuestro gozo, que sean de estorbo en nuestra vida, que nos desanime, que nos desenfoquen de la persona de Él. No, hermano, usted y yo hemos fallado. Y por eso Cristo preguntó, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Hebreos 12 nos enseña que debemos de poner nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Él es el que murió por mí, no alguien más. Nuestros padres nos van a fallar, pero mi Señor nunca nos va a fallar. Familia nos va a fallar, pero mi Señor nunca me va a fallar. Hermanos de la fe nos van a fallar, pero mi Dios nunca me va a fallar. Hermano, qué importante es entender, los discípulos se les olvidó quién iba con ellos en la nave. Se les olvidó, hermanos, que iba el creador del universo. Se les olvidó que el creador de la madera que usaron para hacer el barco iba sobre el barco, la nave. Se les olvidó que el creador de las aguas iba sobre el mar, sobre el barco. Se les olvidó que el creador de la tormenta, las nubes, iba sobre el barco. Se les olvidó que el creador del universo, el que hizo las estrellas, formó el sol y la luna, hizo el mundo, que les dio a ellos la vida, les dio el oxígeno para respirar, les dio todo. El creador del universo, hermanos, el que inventó el mundo que existe, el inventor de dormir, del descanso, del trabajo, de todos nuestros sentimientos y todo lo que sentimos como el creador del universo y todo lo demás, estaba durmiendo tranquilo porque Él estaba allí. Él sabía que iban a llegar al otro lado, y esos discípulos, al ver las circunstancias, al ver la tormenta, a ver que se hundían, a ver que los problemas estaban, las pruebas, no me falta esto y tengo necesidad de esto, y cómo le vamos a hacer, y este problema matrimonial, y este problema con esta hija, hijo, y luego Dios está esperando vernos, está esperando ver que esa fe florezca en el momento indicado. Dice Dios, esta tormenta la envío, esa agua cae, ese viento golpea, esos problemas vienen, esa dificultad, porque quiero manifestarme, quiero ser glorificado en tu vida. Enséñame tu fe, muéstrame tu fe. He buscado en todo Jerusalén por fe y no lo he encontrado. Enséñame tu fe, quiero ver tu fe. Y en esos momentos es cuando más importa nuestra fe. ¿Cómo reaccionamos cuando todo nos va mal? ¿Cómo le cantamos a Dios cuando todo va mal? Cuando me duele la espina dorsal, cuando me duele ese nervio que me afecta desde arriba hasta abajo, cuando me duele la enfermedad que cargo, que tengo que inyectarme o tengo que tomar 20 pastillas en la mañana, y me duele mi hígado, me duele todo mi ser, cuando mi migraña no se me va, cuando me siento herida por mis hijos que me han fallado, por mi esposo que me ha traicionado, cuando no sé qué hacer, mi hermano, es allí cuando Dios está buscando la fe para que glorifiquemos a Dios y cantemos a Dios con un corazón alegre, y le recordemos a todo el mundo que nuestro Dios es Dios fiel y buen Dios. Por eso Job, en medio de la dificultad, en medio de su traición de sus 3 amigos y su esposa que le dijo, aún retienes tu integridad, muérete, Job dijo, yo no, Dios ha sido fiel, Dios seguirá siendo bueno para mí. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe?
Solo hay uno que merece nuestra lealtad. Solo hay uno que nos puede salvar. Hechos 4:12 nos dice la Biblia que Pedro dijo esto. Pedro dijo esto. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún sacerdote que me pueda salvar. No hay ningún predicador que me pueda salvar. No hay ningún monjo que pueda salvar, ninguna persona de la iglesia bautista, católica, pentecostés, testigos de Jehová, musulmanes, adventistas. No importa qué es lo que usted quiera decir ahí. Solo hay uno que puede salvar. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, no importa qué título tengas, cuánto dinero tengas, no importa qué pobre seas, nadie puede venir al Padre sino por mí. Nuestra fe debe estar enfocada en la persona del Señor Jesucristo. Número 3 y último. Nuestra fe debe ser publicada para la gloria de Jesús. Recuerde que Dios quiere manifestar nuestra fe a través de las pruebas. Lo siguiente que pasa en esta historia es que se bajan y llegan al otro lado de la ribera. Y se topa el Señor Jesucristo con un endemoniado. Y comenzando desde el versículo 35 vemos esa historia. Más adelante el Señor sana a este endemoniado, le saca a todos los demonios van y se ponen sobre cerdos, y los cerdos van y se echan al precipicio porque no aguantaban la legión de demonios que tenía este hombre que estaba en cadenas y las rompía, era como un hombre salvaje. Y el Señor lo encuentra, lo sana de esa multitud de demonios. Y note conmigo el versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido de los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y a los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, note, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. Son 3 verdades que quiero dejarlos esta mañana. La pregunta que el Señor tenía para estos discípulos es: ¿dónde está vuestra fe? Nuestra fe debe estar fundada en la palabra de Dios. Debe estar enfocada en la persona del Señor Jesucristo. Y debe ser publicada para la gloria de Él. Puesta en exhibición. Job exhibió que Dios es bueno, aunque Él nos quite todo. Abraham exhibió que Dios es bueno, aun cuando nos quiere quitar a nuestro único hijo. Esther exhibió que Dios es bueno y Dios va a proveer, aun cuando parece que todo está en nuestra contra. David exhibió que Dios es grande, poderoso, gigante, aun cuando enfrentamos a gigantes de este mundo. Esteban exhibió que Dios es grande y fiel, y debemos serle fiel aun cuando el mundo te está echando piedras para matarte. El endemoniado no pudo más que publicar lo que Dios había hecho por él. Su profesión de fe era necesaria y comisionada por Jesús. Cuando una persona es salva, la Biblia dice: confesaos vuestros pecados, dicen en Romanos 10:9. Quiero llevarlos ahí. Romanos 10:9, perdón. Vayan conmigo ahí, ya estoy terminando. Romanos 10:9. Síganme, por favor. Romanos 10:9. Dice la palabra de Dios así: que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, ¿qué dice? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que no creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan.
Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice la Biblia? Será salvo. Escúchame, es una profesión de nuestra fe que Dios pide de nosotros, de fundar nuestra fe en la palabra de Dios, de enfocar nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo. Y número 3, de publicar nuestra fe para la gloria de Dios. Escúchame, querido hermano, es en medio de las tormentas, es en medio de los dolores y los quebrantos de la vida, donde tenemos una oportunidad de oro para exhibir nuestra fe verdadera, para dejar a este mundo confundido y rascándose la cabeza diciendo: mira, anda en la calle esta, mira su vida, y aún sigue siendo fiel, aún sigue cantando a Dios, aún sigue siendo fiel a la iglesia. Mira nomás, ¿por qué es así? ¿Qué es lo que esa persona tiene que yo necesito? Hermano, escúcheme, es una bella manera de publicar nuestra fe para la gloria de Él, no para nosotros. Dios quiere que haga una profesión de fe. Dios quiere que nos identifiquemos en este momento de dolor, de la angustia, de la desesperación con Él, que acudamos a Él, que esperemos a Él y que Él nos dé la fortaleza, nos compromete, nos identifica cuando nos agarramos de una fe que publica la gloria de Dios. Es lo que Pablo y Silas hicieron en la cárcel, cantaron a su Dios que era verdadero y Dios los libertó de esa cárcel. Escúcheme, querido hermano, es lo que Dios quiere ver en nosotros. Que ese endemoniado, cuando fue libertado y se encontraba sentado a los pies de su Salvador, ahí en su juicio cabal, sentado, vestido bien, totalmente diferente a lo que antes era, no se quedó allí, no le dijo a Dios: bueno, qué bueno, ahora ya cumplí. No, dijo Dios: ahora agarra lo que yo he hecho por ti y ve y dile a todos los que tú conoces. Y yo me puedo imaginar ese hombre endemoniado yendo a las puertas, a tocar sus puertas de los vecinos: hey, yo soy el endemoniado, Dios cambió mi vida. Hey, yo soy el endemoniado, Dios cambió mi vida. Hey, ¿te acuerdas que yo era un borracho, le golpeaba a mi mujer? ¿Te acuerdas que yo tenía odio, rincón, era sucio, hombre perverso? Ven, mira lo que Dios hizo por mí. Fue a decirle a todos lo mismo que la mujer samaritana. No pudo quedarse callada y fue a publicar todo a una nación, a su ciudad. ¿Por qué? Porque no podía más que hablar y gritar lo que Dios había hecho por ella. ¿Cuántos de nosotros pasamos pruebas y en vez de publicar la grandeza de Dios, en ese momento nos amargamos, nos agüitamos, nos encobardamos, nos callamos, nos escondemos? Y Dios dice: ¿dónde está vuestra fe, pues? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Cuántos años tienes conmigo y aún no has aprendido? ¿Cuántas veces no he hecho milagros y tú lo has visto todavía? ¿Dónde está vuestra fe? Que te mandé esta prueba porque confiaba en ti. ¿Sabes? Sé que lo que crees, te lo he enseñado, te lo he dado a ti, te he caminado tu vida, he cambiado tu vida. ¿Dónde está vuestra fe? Cuando deberías de agarrarte más de Dios, cuando deberías de creer en las promesas de Dios, cuando deberías de tomar pasos, aun cuando no ves dónde vas, pero tomar pasos en la palabra de Dios, en la persona de Dios, y publicar la grandeza de Dios. Es cuando más le fallamos a nuestro Dios y le echamos la culpa a Dios por las circunstancias y buscamos a quién apuntar. Es que tú me desanimaste, es que tú me lastimaste, es que tú me fuiste una ofensa, es que tú me regañaste, es que tú me ignoraste, es que tú me menospreciaste. Y comenzamos a buscar la razón, el por qué nosotros, en vez de publicar de que Dios sigue siendo bueno, nos hemos callado. Por eso Dios dijo a los discípulos: ¿dónde está vuestra fe, pues? ¿Dónde está vuestra fe, miembro, por tantos años? ¿Sabe cuándo cuenta nuestra fe más? Cuando el doctor nos da un anuncio que no queremos escuchar. Decimos: Señor, despierta, Señor, Maestro,
maestro, maestro. Y Dios dice, ¿dónde está vuestra fe? Yo soy el mismo Dios ayer, antes de que tú supieras esto, y sigo siendo el mismo Dios hoy. ¿Qué te ha pasado esto? Le pregunto, querido amigo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Tiene su fe puesta en alguna religión? ¿Tiene su fe puesta en algo que su mamá, su papá le inculcó? ¿Tiene su fe puesta en la suerte, la buena suerte? A ver cómo me va. Querido amigo, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que usted necesita hacer hoy es poner su fe y confianza en la persona del Señor Jesucristo. Únicamente en Él. No en ninguna iglesia, no en ninguna religión, no en ninguna persona, más que en la persona del Señor Jesucristo. Él quiere salvar su vida. Él le trajo este momento en esta iglesia, con las tormentas que tiene en su vida, para que Él se manifieste en su vida. Él quiere que usted venga a Él y le diga, Señor, sálvanos. Si algo hicieron bien los discípulos, es que en vez de brincarse del barco, fueron aquel que podía salvarles. Querido amigo, no se brinque del barco. El Señor Jesucristo está aquí y nomás está esperando que venga a Él. Señor, bendice la aplicación de tu palabra. Obra en cada corazón, por favor.